Bueno, pues buenos días a todos y gracias por participar. Soy Claudia Clemente, la responsable de la oficina Acelera Pyme de EFIN y voy a moderar la jornada de hoy. En el programa veréis que estaba José María Roncero, que es el secretario general de EFIN, pero finalmente no ha podido estar aquí para inaugurar la sesión, entonces, bueno, pues lo voy a hacer yo. Antes de desvelar todos los secretos sobre firma e identidad digital que vamos a ver hoy con Pablo García, voy a repasar de forma breve pues cómo desde la oficina Acelera Pyme ayudamos a las empresas en su proceso de transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? Primero con servicios personalizados que van de la resolución de dudas o consultas relacionadas con ayudas, subvenciones, así como cualquier otro aspecto en materia de digitalización. También somos punto informativo para el Plan España Digital 2025, cuyo objetivo es la transformación digital de todo el país en línea con la estrategia digital que sigue la Unión Europea. También ofrecemos servicios gratuitos de auditoría personalizada para conocer cuáles son las necesidades reales de las empresas y acompañarles punto por punto en su proceso de transformación. Y además estamos en esa fase final para ayudarles a trazar una hoja de ruta y un plan de digitalización, ya sea contactando con proveedores, facilitando su acceso y dando soporte en el proceso. Nuestra misión, al final, es acompañar a las empresas en su proceso de transformación, detectar cuáles son sus necesidades de digitalización, informarles sobre las herramientas y soluciones disponibles en el mercado y acompañarles y darles soporte en todo el proceso. Entonces ahora pondré mis datos de contacto y podéis contar con nosotros vía telefónica o a través de correo electrónico para cualquiera de estos puntos que he comentado. Además organizamos eventos y talleres formativos como en el que nos encontramos hoy para conocer las herramientas, sus casos de uso, sus casos de éxito y cómo aplicarlas en el día a día de las pymes. Entonces, como decía anteriormente, hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la firma de identidad digital y vamos a desvelar sus secretos de mano de Pablo García, que es Product Manager en Servan Biometrics. Pablo es experto en la gestión de transformación digital mediante firma electrónica, biometría facial y soluciones de firma y voz, asumiendo roles tanto de gestor de proyectos y preventa como de Product Manager. Gracias a su amplia experiencia en el sector, ha liderado con éxito proyectos en entidades como Bankia, BBVA, Mafre. Actualmente desempeña el cargo de Product Manager en Servan Biometrics, que pertenece al grupo Servan Group. Y en este webinar, bueno, pues vamos a analizar de su mano los diferentes tipos de firma que existen para diferentes situaciones y veremos ejemplos concretos de cómo identificar a los usuarios de manera telemática con garantías legales. Así que sin más dilación, doy la palabra a Pablo para que nos desvele esos secretos. Pablo, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Dejadme que 30 segundos voy a compartir mi presentación. Bueno, entiendo que ya lo estaréis viendo. Sí. Vale. Y comenzamos. Bueno, pues voy a intentar, no sé si desvelaros los secretos o bueno, por lo menos daros a conocer un poco más sobre este mundo de la identidad digital, ver un poco qué es la identidad digital y dentro de esa identidad digital, dónde encajaría la parte de firma electrónica. Antes de todo esto, simplemente apuntar un poco quiénes somos, ¿no? Yo, como bien ha dicho, soy Product Manager de Servan Biometrics. Servan Biometrics es una spin-off, es una empresa dentro de un grupo que es Servan Group, que somos una empresa que está tanto en España como en Latinoamérica y Estados Unidos, que somos líderes en transformación digital. Nosotros, en la parte de Servan Biometrics, estamos dirigidos única y exclusivamente a todo tema de identidad digital y firma electrónica, ¿vale? Y un poco a todo la definición a partir del documento electrónico. Servan Group, sí es verdad que bueno, trabaja más con un portfolio de soluciones más orientadas al puesto de trabajo, workspace, datos, infraestructura, ¿vale? Bueno, somos más de 200 empleados. Simplemente apuntar rápidamente esto y que somos también, estamos dados de alta como agente digitalizador homologado en el programa del KIT Digital. Lo que vamos a ver hoy, básicamente
vamos a hablar de identidad digital. Sí que vamos a empezar un poco con el contexto histórico y por qué puede ser que estemos aquí en este webinar, por qué estéis, bueno, visto que hay como 20 y tantos conectados, por qué os está interesando a todos este mundo de la identidad digital y de la firma electrónica. Y es porque dentro del contexto histórico, bueno, pues se ha producido un cambio. Se produjo un cambio en el 2020, ¿vale? No es que se haya producido un cambio, ¿vale? Sí que ya existía esa definición de transformación digital dentro de las empresas, en las que las empresas debían transformarse digitalmente, debían orientar sus esfuerzos en modificar muchos de sus procesos de un proceso más manual a un proceso más digital. Lo que ocurre con el 2020 es que esto se ve fortalecido, es decir, esa transformación digital se ve mucho más necesaria. ¿Por qué se ve mucho más necesaria? Y me voy a centrar sobre todo en aspectos de identidad digital. Se ve mucho más necesaria en aspectos de identidad digital porque dejamos de tener que presentarnos y hacer una identificación presencial porque no podemos, ¿vale? Básicamente hay un proceso de estar en casa, de no poder presentarnos en oficinas porque están cerradas, de no poder hacer diferentes procesos de identificación más presencial y nos estamos yendo a hacer identificaciones remotas. Es decir, necesito en un momento dado, durante 2 años prácticamente, he necesitado identificarme en mi banco y la manera que he tenido de identificarme en mi banco ha sido de una manera remota. Me he tenido que identificar en mi médico y me he tenido que identificar de una manera remota. Es decir, esa identidad digital se ha visto más necesaria, se ha visto como un servicio mucho más necesario desde hace 2 años, ¿no? Y es aquí donde se le está empezando a dar mucha más importancia y donde se ve mucho más necesario dentro de las empresas el poder identificar de una manera remota a los usuarios, ¿vale? Pero vamos a partir desde el principio, ¿vale? ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital pues no deja de ser nuestra identidad física en el mundo digital, ¿vale? No deja de ser ceros y unos que nos identifican de alguna manera, ¿vale? Desde los inicios, es decir, esto de la identidad digital, aunque estamos hablando y estoy comentando que en el 2020 se ve más necesario identificarnos de una manera digital, realmente ha existido desde que existe Internet, ¿vale? En el momento en el que nace Internet, en el momento en el que nace la informática, pues es necesario identificarnos o de alguna manera digitalmente en esa red, en ese Internet, ¿vale? Con lo cual, al principio, lo que conformaba nuestra identidad digital inicialmente eran nuestros datos, única y exclusivamente mi nombre, mi apellido, mi edad. Eso conformaba, y sigue conformando, lógicamente, parte de mi identidad digital. Luego se van añadiendo otra serie de datos a esa identidad digital, como pueden ser pues, las fotos, cuando ya empecé a poder crearme mis perfiles en Facebook o en otros foros donde subir fotos. Mis datos bancarios también son parte de mi identidad digital. Los comentarios que yo hago en blogs, en foros, todo eso es identidad digital. Mis preferencias de compra también son identidad digital. Y mis credenciales, mi usuario, contraseña, eso también es parte de mi identidad digital. Eso es el primer gran bloque, ¿vale? El primer gran bloque de la definición de identidad digital. En el segundo estamos entrando en el que dentro de este marco de transformación digital, a lo mejor ya no me empieza a servir con simplemente darme información o dar mis datos y que alguien detrás, y ese sistema informático se crea que mis datos son correctos, sino que empieza a ser también necesario otro tipo de identidad digital. Y aquí es donde entra la biometría, porque al final la biometría es mi identidad, cuando yo os he definido al principio que la identidad digital es la identidad física en el mundo digital, esta definición es 100% válida y mucho más válida que con los datos en el tema de la biometría, porque la biometría sí es mi identidad física en el mundo digital. Mi identidad física con ceros y unos, esos ceros y unos que me identifican con mi biometría, ¿vale? Y luego veremos un poco cuáles son las biometrías existentes. Esta identidad tiene cada día más importancia, ¿vale? Y no existiría, lógicamente, sin la identidad física. Todos tenemos
todos tenemos ya una identidad digital, ¿vale? Difícilmente hay alguien en este mundo, o por lo menos por acotarlo un poco más en España, que no tenga una identidad digital, ¿vale? Que no nos hayamos dado de alta en algún servicio de Internet, que no tengamos un correo electrónico, que no tengamos un teléfono en el que estamos asociados a una tarjeta y que, bueno, también puede formar parte de mi identidad digital, ¿no? Es decir, no podemos ya desasociar esto y, bueno, sí que es verdad que existen todavía diferencias entre ellas, ¿no? Porque, ¿qué nos diferencia con la identidad física y la identidad digital? Identidad física solamente tenemos una, pero identidad digital, perdón, podemos tener muchas, ¿vale? Y esa es la gran diferencia que tenemos ahora entre identidad física e identidad digital. Identidad física solo una, identidad digital muchas. Y esto tiene una serie de repercusiones, una serie de cosas que ahora veremos, ¿no? Podemos, como digo, tener muchas identidades digitales. Nuestros datos pueden diferir según donde estemos identificados. Podemos tener datos diferentes, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo puedo tener datos diferentes en mi cuenta de Google que en mi cuenta de Facebook. No son cuentas diferentes, o sea, son cuentas diferentes, son cuentas que me han solicitado información diferente y, por lo tanto, puedo tener esas dos identidades digitales con datos diferentes, ¿vale? Y eso sería un poco referente a la biometría de los datos. ¿Qué ocurre con la biometría en esta identidad digital que tenemos muchas? Efectivamente, también puedo tener muchas identidades digitales a partir de mi biometría. Yo puedo tener dos identidades digitales en dos empresas diferentes con mis datos de mi cara, por ejemplo, ¿vale? Con la biometría facial, pues bueno, yo tengo dos cuentas en dos empresas diferentes y son datos diferentes. ¿Qué ocurre? Que son dos datos diferentes que hacen referencia a una sola identidad digital, ¿vale? Porque a una sola biometría, ¿vale? Entonces sí que la biometría se asemeja más a esa identidad física en el que solamente tendríamos una identidad. Y otra diferencia importante, que puede ser muy diferente según mis datos, ¿vale? Es decir, puede que tenga identidades falsas incluso. Cuando hablamos de identidad física solamente tengo una y es la que es. Cuando hablamos de identidades digitales puedo tener muchas identidades digitales e incluso dentro de esas identidades digitales yo puedo tener alguna identidad falsa. Yo he podido darme de alta en un foro en el que ni he dado mi nombre, ni he dado mis apellidos, ni he dado mi número de teléfono, he dado unos datos falsos, con lo cual tengo una identidad falsa. ¿Qué ocurre con la biometría? Que no puedo falsificar mi identidad. Es decir, yo no puedo modificar el tracto vocal de mi voz, ¿vale? No, con lo cual no puedo modificar la biometría de mi voz. Puedo intentar, bueno, hablar de cierta manera, pero al final la biometría que conforma ciertos rasgos característicos únicos van a ser indiferentes a ese intento de falsificación. Puedo ponerme un bigote postizo, pero mi rostro sigue siendo mi rostro y sigue teniendo la misma forma, con lo cual, al final la biometría no puede ser falsificada. Los datos sí. Y estamos viendo un poco la gran diferencia, ¿vale? Ya hablando de esto, que puede haber entre mi identidad digital a partir de los datos y mi identidad digital a partir de las biometrías, ¿no? En los datos son fácilmente falsificables, ¿vale? La biometría no. En los datos puedo tener muchas identidades diferentes, en las biometrías no. ¿Esto también qué significa? Que mis datos son muy difíciles de controlar en el momento en que yo los estoy dando a un servicio de Internet para poder identificarlo, ¿vale? En el momento en que yo doy datos a Google, doy datos a Facebook, doy datos a cualquier otro servicio, estoy perdiendo el control de los datos, ¿vale? Al final esas empresas, bueno, te dan muchas opciones de privacidad, pero bueno, siempre esas opciones de privacidad tienes que primero están desactivadas, luego hay que activarlas. Al final pierdes el control de tus datos, ¿vale? Independientemente de lo que hagan las empresas, tú los estás perdiendo. De hecho, seguramente si todos o más de uno lo pensamos, pues yo probablemente no recuerdo, seguro que tengo por ahí foros y blogs en los que me di de alta que soy desconocedor de que me he dado de alta, ¿vale? O ya no recuerdo. Entonces, mis datos están ahí, están en una empresa que yo ni recuerdo, ¿vale? Es muy difícil controlar
mi identidad digital a partir de los datos, porque puedo tener muchas. En la biometría esto no ocurre. Al final yo puedo dar mucha información a muchas empresas y me puedo identificar con mi biometría en muchas empresas y en muchos servicios. Pero la biometría está asociada a mí, ¿vale? Lo que tiene la empresa al final es una serie de datos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, que sin mi identidad física y sin mi representación física no sirven para nada, ¿vale? Porque con quien se van a autenticar, contra lo que se deberían autenticar, es contra mi representación física. Si la empresa no tiene mi representación física, pues realmente al final no sirve para nada. Es decir, como vemos en la identidad digital, empieza a tener mucho más peso esa identidad a partir de las biometrías porque es mucho más segura, porque es mucho más robusta y porque la puedo controlar yo como usuario mucho mejor, ¿vale? Biometrías. Y ahora ya vamos a empezar un poco a centrarnos en qué tipo de biometrías, porque bueno, conozcáis un poco qué tipo de biometrías hay, cómo podríamos identificar a nuestros usuarios utilizando unas u otras. Hay dos grandes grupos en el mundo de las biometrías, que son el de comportamiento y el de física, ¿vale? Dependiendo un poco de con qué nos estamos identificando, pues tenemos biometrías de comportamiento físicas. Las de comportamiento son aquellas biometrías que, bueno, un poco como su nombre indica, pues que son comportamentales, ¿vale? No se nos define con rasgos físicos, sino con el comportamiento, nuestra manera de actuar en un medio. Por ejemplo, la firma manuscrita. La firma manuscrita biométrica es una biometría de comportamiento. Según yo firme, me estoy identificando. Pues con mi velocidad al realizar el trazo, con las aceleraciones del trazo, con la presión de la firma, con el vuelo del lápiz, es decir, si cómo vuela el lápiz entre nombre y apellido, por ejemplo. Todos esos son características biométricas de comportamiento que conforman mi firma y mi firma es única mía, ¿vale? Es decir, me puede identificar en un proceso, en el momento en que haya firmado, pues bueno, puede identificar que esa firma la realicé yo y solamente la realicé yo, ¿vale? Cualquier otro intento de realizar mi firma por otra persona, bueno, será detectado porque la biometría difiere. Si he intentado copiar la firma, seguro que difiere la velocidad, seguro que difiere la aceleración y seguro que difiere la presión. Eso es una biometría de comportamiento. La dinámica de teclado, que se llama, ¿vale? El keystroking, también es un comportamiento. Es decir, yo puedo identificar a una persona por cómo escribe en el teclado, puedo identificarla también por cómo actúa en un smartphone, de qué manera pincha los botones, de qué manera navega. Pues eso sería una biometría de comportamiento. A lo mejor son biometrías que no conocíais tanto, porque las biometrías físicas sí son más conocidas. Reconocimiento facial, cómo está conformado mi rostro para que me identifique. La huella, bueno, pues todos seguramente hemos utilizado alguna vez el lector de huella de nuestro teléfono portátil, o sea, de nuestro teléfono móvil, para identificarnos. Es una biometría. Otra biometría es a lo mejor menos conocida, bueno, pues las venas de la palma de la mano, el reconocimiento de iris, incluso el ADN. El ADN no deja de ser una biometría. Lógicamente, además, es la biometría probablemente más segura, ¿vale? Porque el ADN sí que es único, pero bueno, el proceso de identificación es muy complicado y nos estamos yendo a un mundo a lo mejor no digital para identificar a una persona. Y luego tenemos una biometría, que es la biometría de voz, que si veis ahí está el icono del micrófono, y no es que esté descolocado, así lo parece, pero es que realmente la voz podemos definirla como una biometría mixta. Es una biometría que puede ser, bueno, que es de comportamiento, porque podemos identificar a una persona, o por lo menos identificarla dentro de un grupo de personas por el acento, por el idioma, bueno, por la manera de hablar, con lo cual la podemos identificar mediante biometría de comportamiento, pero sí que la podemos hacer también, la podemos identificar mediante biometría, o sea, características físicas, porque realmente lo que estamos midiendo es una serie de características dentro de esa voz que las define el tracto vocal. Bueno, según hablemos, bueno, pues hay una serie de características, alrededor de 600, que estamos extrayendo para hacer la identificación a través del mecanismo. ¿Vale? Entonces, como vemos, pues, biometrías de comportamiento y biometrías físicas. Esto de biometría de comportamiento y biometrías físicas es muy importante porque dependiendo de qué tipo de biometría vayamos a utilizar, o perdón, mejor le doy la vuelta. Dependiendo de qué
caso de uso queramos cubrir en la identificación del usuario, la identificación del empleado también, ¿por qué no? Pues podemos utilizar una biometría u otra, ¿vale? Dependiendo de ese caso de uso, tendremos que ver cuál es la biometría más aconsejada. Nosotros, bueno, pues definimos en su momento este cuadro en el que, bueno, con una serie de grandes grupos de caso de uso, como podéis ver ahí, que es la firma de documentos, acceso a edificios o sitios físicos, acceso a web privadas o públicas, activación de dispositivos o máquinas, accesos biométricos más universales o temas de onboarding online, ¿vale? De identificar a mi usuario para altas de usuarios o para cualquier otro proceso de una manera remota, bueno, pues el onboarding online. Y con esto lo que definimos es que en estos grandes grupos, cuáles son las biometrías que más creemos que se adecúan a ese caso de uso, atendiendo a dos valores principalmente, ¿no? O varios valores. Uno es la usabilidad. No podemos utilizar la biometría de una manera que no sea usable, por mucho más segura. Antes hablábamos comentaba yo el tema del ADN como biometría. Lógicamente, la biometría del ADN es la biometría que probablemente es más segura, con una tasa de identificación del 100%, y en la que incluso podemos identificar a hijos ¿vale? A hijos y familiares de personas. No solamente podemos identificar a la persona en cuestión. Es la más segura, pero es la más cara, es la que menos sentido tiene. No es una identificación que vayamos a hacer de manera remota, tenemos que extraer pues, sangre. No tiene mucho sentido. Entonces, un tema primordial es la usabilidad. Otro tema es el precio, ¿vale? Hay biometrías que tienen hardware asociado, otras biometrías que no tienen hardware asociado, es decir, la huella, cuando estaba hablando de los teléfonos móviles, tenemos un hardware asociado, necesitamos ese teléfono móvil. Si estamos haciendo esta identificación para un acceso a edificio, necesitamos ese hardware para identificar con huella. El reconocimiento de iris igual. Reconocimiento facial, bueno, pues necesitamos una cámara, pero bueno, pues al final todos los PC ya las tienen, la webcam, los teléfonos. En tema de voz, pues al final es un canal telefónico. Bueno, pues como digo, hay algunas que necesitan hardware, otras que no, con lo cual unas van a aumentar el coste de ese servicio y otras no van a aumentar el coste de ese servicio. De seguridad, hay biometrías más seguras, biometrías menos seguras. Bueno, pues nosotros montamos este cuadro en el que identificamos un poco para estos casos de uso cuál sería la más adecuada. Firma de documentos, por ejemplo, no voy a hablar de todas, ¿vale? Sería muy pesado, pero firma de documentos, pues lógicamente si estamos en un canal presencial, vamos a firmar con firma manuscrita biométrica, ¿vale? Que al final no deja de ser la firma que hemos realizado siempre tradicional en el papel, lo único que hacemos es cambiar el medio, de firmar en un papel a firmar en un dispositivo digital. Si hablamos de una firma remota, pero es que además estamos en un canal telefónico, pues vamos a firmar con la voz, ¿por qué no? Estamos realizando un proceso de firma biométrica exactamente igual que el de la firma manuscrita, cambiamos la biometría, en vez de biometría manuscrita, utilizamos biometría. Si estamos hablando de un onboarding online, por ejemplo, por irme a procesos muy digitales, ¿vale? y muy remotos, un onboarding online, tengo que identificar al usuario para darle de alta en mi web, por ejemplo, y quiero hacerlo mediante una biometría, pues casi la única solución posible para hacer ese onboarding online es un reconocimiento facial, ¿vale? ¿Por qué digo que es casi el único método de identificar de una manera más o menos fehaciente al usuario en un onboarding digital? Porque la biometría al final necesita que la identificación tengas registrado al usuario, ¿vale? Es decir, si yo quiero identificar mediante la voz, identificar, ¿vale? No estamos hablando de darle de alta. Si le quiero identificar, tengo que identificarle la voz, que le estoy recogiendo en ese momento con una que he recogido previamente. La firma manuscrita igual, el iris, la huella, todos esos procesos son así. En vuestro teléfono móvil, cuando vais a activar la huella por primera vez, bueno, metes la huella allí 15 veces hasta que te la detecta, ¿vale? Eso es el proceso de enrolamiento. A partir de que ya la tiene detectada, tú te puedes identificar. Esto pasa con todas las biometrías. ¿Qué ocurre con el reconocimiento facial? Que también necesitamos de un enrolamiento para poder identificarnos, ¿vale? Necesito haber recogido previamente tu rostro para poder identificarte, ¿vale?
un proceso de comparación entre lo que estoy recogiendo en el momento y lo que te recogí en la identificación en el onboarding online. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar ese reto? Pues simplemente es que podemos identificarle con la fotografía del DNI. Yo puedo dar de alta a un cliente haciendo un reconocimiento entre la fotografía del DNI y la que le estoy capturando en un proceso de videocaptura en ese momento. Comparo la del DNI, además estoy comparando que ese DNI es un DNI válido, que no es una fotocopia, que no hay una foto por encima que me están intentando, es decir, que al final es un DNI real, no es un DNI falsificado, y comparo esa imagen contra lo que estoy grabando en ese momento en el vídeo, y entonces sí que puedo realizar un proceso de identificación de manera remota, pues para dar de alta a un usuario, ¿vale? Bueno, no quiero entrar mucho más en detalle, creo que ya he entrado demasiado en este proceso del uso de la biometría. Este cuadro está aquí, creo que van a compartir esta presentación, con lo cual podéis echar un vistazo más detenidamente. Pablo, perdona. Mira, Sí. Rodrigo nos hace una pregunta que dice, para la firma de documentos, ¿la firma con certificado digital no usa biometría? Ahora, si queréis, como hemos visto la parte de biometría, vamos a ver un poco la parte de esta regulación de eIDAS y GDPR y luego vamos a hablar de la firma electrónica como parte de nuestra identidad digital. Dentro de esta parte de firma electrónica ya hablamos de firma manuscrita dentro de biometría, pero luego hay otros tipos de biometría, otros tipos de firma electrónica, perdón, que no son con biometría, entre ellas con certificado, pero que también son parte de nuestra identidad digital. Ahora todo esto lo comentamos, ¿vale? Yo creo que con lo que comente luego ya saldrá de dudas y si no, pues, bueno, pues al final de la sesión que lo indique y volvemos sobre ello, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, la parte de identidad digital, como decía, a partir de 2020, con todo el tema de la pandemia, tiene mucha mayor importancia. Y aunque es previo, las regulaciones que hay son previas, ese 2020, sí que es verdad que fortalecen un poco esta idea de la identidad digital, ¿vale? La identidad digital es muy importante, ¿vale? Como estamos viendo. Y necesitaba una regulación. En 2016 se reguló salió un reglamento, el Reglamento Europeo eIDAS. eIDAS es Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Al final es quien define temas de identificación, autenticación electrónica y servicios de confianza, ¿vale? Y tema luego también de GDPR, de protección de datos. A lo mejor protección de datos no es que no se hable tanto bueno, de identidad digital como tal, pero sí que es verdad que define cómo tenemos que proteger esos datos digitalmente, ¿vale? Cuando hablo de datos digitalmente, aquí hablo de los datos digitales que conforman mi identidad con los datos y la que conforman mi identidad con las biometrías también, ¿vale? Que no dejan de ser al final datos digitales. Respecto a protección de datos, no vamos a tocarlo, sería muy extenso, pero sí vamos a hablar algo de eIDAS, ¿vale? eIDAS define, como digo, define un poco los estándares y las normas para la firma electrónica. Regula además también la emisión de los certificados cualificados y servicios de confianza online. Regula un poco, por así decirlo, todo el tema de transacciones electrónicas y su gestión, ¿vale? O sea, al final, eIDAS, por así decirlo, para que entendáis bien, pues habla de identidad digital y dentro de esta identidad digital también habla de las firmas electrónicas. Es decir, las firmas electrónicas son parte de nuestra identidad digital. ¿Por qué? Porque nos identifican en un proceso de firma, ¿vale? Como lo hemos visto también con la firma manuscrita, porque utiliza biometría, pero cualquier firma que yo haga electrónica, aunque sea sin biometría, me está identificando de alguna manera, ¿vale? Y me está identificando electrónicamente de alguna manera. ¿Qué tipos de firma define eIDAS? Define, por así decirlo, dos firmas, que son firmas avanzadas y firmas cualificadas, y hay una firma que no define como por sí, pero bueno, al final es la firma en la que se basan las otras dos, ¿vale? Primero define lo que es la firma simple, que es aquella firma que engloba cualquier proceso por el que se incorporan unos datos electrónicos a un documento también electrónico para dar consentimiento a ese documento. ¿Qué es una firma electrónica? Y todos hemos hecho una firma electrónica de este modo seguro. Bueno, pues yo cojo un documento PDF al que le estoy incorporando mi grafo de la firma que lo tengo escaneado, por ejemplo.
Pues, oye, envíame este documento firmado. Pues es que si lo tengo que firmar en papel, a ver cómo te lo hago llegar. Bueno, cojo el documento, le meto ahí mi grafo escaneado y se lo envío. Eso es una firma simple, eso es una firma simple que está regulada. Y eso es una firma simple que no puede ser repudiada por el simple hecho de ser una firma simple, ¿vale? Luego, en un proceso judicial, si fuera repudiada, tendríamos que evidenciar que ese proceso lo hicimos nosotros y bueno, pues eso es complicado, pero no deja de ser una firma electrónica y una firma electrónica válida. Lo que luego define, y esto ya sí que lo define con cierta complejidad y para dar un poco más parámetros de seguridad, esas firmas son la firma avanzada y la firma cualificada. La firma avanzada es aquella que cumple 4 requisitos básicos, ¿vale? Una es que esté vinculada al firmante de manera única, que permita la identificación del firmante, haber sido creado utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, en este caso siempre con un alto nivel de confianza y bajo su control exclusivo, y que esté vinculada con los datos firmados, ¿vale? De tal modo un poco luego que esto lo que indica es que si hay una modificación posterior en el documento, pues que sea detectable, ¿vale? Si tenemos asociada esa firma con ese documento. Y por último, las firmas cualificadas. Las firmas cualificadas son simplemente aquellas firmas electrónicas avanzadas, es decir, que cumplen con los 4 requisitos de las firmas avanzadas, pero que además se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas. ¿Qué es una firma cualificada entonces? Una firma cualificada es una firma que realizamos con el DNI electrónico, ¿vale? Si somos capaces de utilizarlo, porque bueno, el DNI electrónico tenía sus complejidades y no todo el mundo sabe usarlo, o no todo el mundo se acuerda del PIN, yo el primero para poder firmar con el DNI electrónico, pero el DNI electrónico es una firma cualificada y también es una firma cualificada aquella que se realiza con certificados cualificados. Si alguien, bueno, me generan un certificado cualificado por un prestador de confianza, podré firmar de manera cualificada con ese certificado. Lo que dice IDAS también, y esto es importante tenerlo claro, es que lo que indica es que la firma cualificada es aquella única firma que asemeja a la firma manuscrita tradicional, ¿vale? Es la única que se asemeja. Bueno, aquí podríamos hablar mucho porque al final la firma manuscrita, que es una firma avanzada, la firma manuscrita biométrica, que es una firma avanzada, podría ser una firma cualificada, porque no deja de ser una firma manuscrita. Pero bueno, luego por último, lo que también regula EIDAS es el certificado cualificado. ¿Cómo se emite ese certificado y quién puede emitir el certificado cualificado? No todo el mundo puede emitir un certificado cualificado, sino que hay una serie de empresas, prestadores de servicios de confianza, que son auditadas por empresas que pueden realizar este proceso de auditación y que han sido validadas por cada uno de los Estados miembros de la UE, de la Unión Europea, y que son los que pueden emitir estos certificados cualificados y en el caso de firma en nube, quien los puede gestionar y mantener. ¿Vale? Identidad digital, biometría y firma electrónica, ¿vale? Pasamos un poco a hablar de la parte de la firma electrónica, que como digo, no deja de ser parte de nuestra identidad digital. Hemos visto qué tipos de firma define EIDAS, que son firma simple, avanzada y cualificada. ¿Qué ocurre con EIDAS? EIDAS te define, que es lo que he hecho yo muy brevemente, cuáles son los requerimientos que tienen que cubrir una firma para que sea firma simple o avanzada o cualificada, ¿vale? Pero lo que no hace EIDAS es definir cómo tú tienes que realizar el proceso de firma, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo firmes, podemos considerar que esa firma es de un tipo u otro. Por ejemplo, firma simple. Como he dicho, la firma simple puede ser tan fácil como incorporo un grafo, una imagen a un documento electrónico. Una firma simple también puede ser, doy aceptación pulsando un simple botón. Bueno, pues cuando se me presenta el documento para firmar, yo digo, ¿quieres firmar el documento? Sí, pues, pulso el botón firmar. Eso es una firma simple. Si escribo mi nombre para dar ese consentimiento, también es una firma simple. Si realizo mi grafo con el dedo en mi teléfono móvil, por ejemplo, pero sin capturar biometría, pues es una firma simple, ¿vale? Es el mecanismo de firma el que define qué tipo de firma se está realizando. Firmas avanzadas. La firma manuscrita es una firma avanzada, manuscrita biométrica, ¿vale? Estamos recuperando la información, podemos identificar posteriormente al firmante, que es uno de los requisitos de la firma avanzada, pues sería una firma avanzada. La voz, que también estamos utilizando la biometría, es una firma avanzada porque posteriormente también podemos identificar al firmante.
Y en el caso de la firma por OTP, bueno, el OTP es One Time Password, que es seguro que hemos utilizado todos la banca electrónica, en el que nos mandan un password por SMS a nuestro teléfono móvil, que es el que tenemos que introducir en nuestra banca electrónica para dar consentimiento a cualquier acción que estemos haciendo en esa banca electrónica. Es un mecanismo que puedo firmar. Ese mecanismo de firma, pues bueno, pues anda ahí entre la firma avanzada y la firma simple, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, podemos considerar que estamos identificando al firmante porque ya se le identificó la operadora de telefonía cuando se le dio la SIM, pues le estuvo identificando. Bueno, pues está ahí un poco medio a camino. Y luego tenemos la firma cualificada, que simplemente es firmar con un certificado cualificado, ¿vale? Estas serían los tres mecanismos los tres tipos de firma. ¿Qué mecanismos de firma podemos utilizar? Básicamente hemos dicho todos los posibles. ¿Y qué ocurre luego? La herramienta de firma que contratéis, la herramienta de firma que tengáis, es la que te va a facilitar todos estos tipos de firma. Y luego lo que uno tiene que hacer es definir, dependiendo del caso de uso que tenga, qué tipo de firma utilizar, ¿vale? Casos de uso. Vamos a partir de dos casos de uso principales, que son el de si tengo al usuario delante para firmar, en este caso una firma presencial o una firma remota. Si tengo al usuario conmigo, pues estoy en una oficina bancaria, estoy en una oficina de mi proveedor de electricidad, bueno, pues al final el mecanismo más sencillo para realizar ese proceso de firma es una firma manuscrita biométrica, porque estoy dándole mucha seguridad, porque es una firma electrónica avanzada y porque, como yo decía antes, tengo dudas de que sea una firma electrónica avanzada y no una firma electrónica cualificada, porque estoy utilizando un mecanismo tradicional de firma, ¿vale? Y es el mecanismo en el que el usuario más cómodo yo creo que se siente, porque es el mecanismo que hemos utilizado siempre para firmar documentos. En este caso siempre, como digo, si estamos en un caso de uso presencial, si estamos en un caso de uso de firma remota, bueno, como hemos visto, pues tenemos mucha tipología de firma diferente. Puedo realizar una firma simple haciendo un clic, puedo realizar una firma con certificado cualificado, puedo hacer una firma avanzada con un certificado avanzado. Hay muchos más mecanismos de firma. Entonces, a lo mejor tendré que atender a qué riesgo quiero correr con ese documento. Me explico. No es lo mismo firmar un documento interno, por ejemplo, la validad. Mi jefe me tiene que firmar mis vacaciones, por ejemplo, ¿vale? Que firmar un documento en un banco en el que estoy pidiendo un préstamo de 50.000 euros, ¿vale? Bueno, hay diferencias en el caso de uso, hay diferencias en el riesgo que quiero correr en ese documento. Entonces, bueno, pues dependiendo de ese riesgo, lo que haré será utilizar un tipo de firma u otro. ¿Y por qué digo esto? Porque no cojo y digo, voy a utilizar una firma con certificado cualificado, que es la más segura, seguramente, siempre, porque tiene un coste, ¿vale? Al final, cuando hablamos de usabilidad y de firmas sencillas, tenemos un poco, yo siempre digo que es como una referencia cruzada, en el sentido de que las firmas más baratas o las firmas menos caras de utilizar son, en este orden, firma simple, firma avanzada y firma cualificada, ¿vale? La firma simple, bueno, no tienes más que hacer ese consentimiento que se haya elegido y ya está. En una firma avanzada, por ejemplo, si estoy en una firma presencial, necesito de un dispositivo, un hardware propio que me esté recogiendo presión para poder yo recoger biometría, con lo cual tengo un coste asociado del hardware, y en un certificado cualificado tengo que emitir un certificado si el usuario no lo tiene, con lo cual tengo un coste asociado. Por eso decimos que en cuestión de precios, así, simple, avanzada, cualificada. ¿Qué ocurre con la seguridad? Y por eso decía que es cruzado, porque es al revés. La más segura la más cara, la firma avanzada va luego y luego la firma simple. Entonces, dependiendo del coste que queremos asumir, dependiendo del riesgo que queremos asumir, elegiremos una firma u otra. No lo he dicho, la firma con SMS tiene un coste asociado que también es el del SMS. ¿Vale? Entonces tenemos que definir, dependiendo del caso de uso que queramos hacer, dependiendo del riesgo que queramos asumir y dependiendo del precio que también queramos costear, qué tipo de firma seleccionamos.
Y esto es importante, ¿vale? Porque dependiendo de esto también nos tendremos que ir a un proveedor de firma u otro. Es decir, no todos los proveedores de firma proporcionan todas las tipologías de firma, ¿vale? Esto es importante también un poco tenerlo en cuenta. Estos serían un poco, además, los casos de uso y el flujo, ¿vale? Al final, en el presencial, le muestro el documento, lo firma y el documento se almacenaría firmado, y por lo general en los procesos de firma remoto, lo que se envía es una notificación electrónica automática por lo general también mediante correo electrónico, aunque esta notificación también se puede enviar por WhatsApp, email, bueno, por el mecanismo que queramos. El firmante simplemente tiene un enlace que hace clic, le lleva a una página web y esa página web le va a ir guiando en el proceso de firma según se la haya definido. Si es por OTP, se le definen los pasos para firmar con OTP, si es una firma simple, y si es un certificado cualificado, que además está en nube, pues bueno, se le darán los procesos necesarios los pasos necesarios para que él realice ese proceso de firma, ¿vale? Esto en cuanto a los casos de uso. Como veis, son casos de uso muy sencillos de implementar. Es una de las grandes también, creo, ventajas que puede tener la firma electrónica. En muchos casos, o tiene integraciones muy pequeñas con nuestros procesos, o incluso podemos hacer esto sin integración. Al final, por ejemplo, nuestra plataforma permite, mediante un usuario y contraseña, acceder a una plataforma en la que podemos lanzar procesos de firma de manera manual. Yo cargo ahí el documento, añado los firmantes, le digo qué tipo de firma quiero utilizar y acepto. Mi plataforma se encarga de enviar las notificaciones pertinentes, seguir todo el flujo de firma necesaria, enviar esos documentos para firmar, recibirlos y el usuario poder consultarlos desde la propia plataforma. Con lo cual, en un día, dos, en el que yo doy de alta a los usuarios, una empresa puede estar firmando electrónicamente sus documentos internos, documentos con proveedores, documentos con clientes, cualquier tipo de documento. Si queremos una integración, son soluciones también fáciles de integrar. Ese es uno de los beneficios. Y el otro gran beneficio, lógicamente, de utilizar este tipo de tecnologías de firma electrónica es el ahorro de costes, ¿vale? Cuando hablamos de ahorro de costes, seguro que todos pensamos en costes directos. Pues al final, si tenemos un documento que nace digitalmente, se firma digitalmente y se almacena digitalmente, estamos ahorrando costes directos como son los de impresión, tema de papel, almacenamiento físico, pero también hay un ahorro de costes indirectos, es decir, hay mucho menos tiempo de gestión. El proceso que yo os he indicado de un usuario que carga un documento, añade firmantes, los tipos de firma y envía el documento, es un proceso que tarda 2 minutos. En 2 minutos hemos enviado un documento a firmar, que de otra manera tardaríamos días o semanas, ¿vale? Porque se lo tenemos que hacer llegar por correo ordinario, esperar a recibirlo, irnos a almacenarlo a nuestro almacén físico. Bueno, tenemos mucho menos tiempo de gestión, tenemos el documento firmado anteriormente y con lo cual tenemos a nuestros empleados ocupados en tareas menos tediosas que estos procesos de firma de manera manual. Esto también que implica que el ROI es inmediato, el retorno de la inversión es inmediato. La seguridad jurídica de una solución de firma electrónica es exactamente igual que la validez jurídica de una firma manuscrita. En muchos casos es incluso, como digo, superior. Herramientas como la de Serval Biometrics lo que te aporta son una serie de evidencias que son más allá del proceso de firma. Evidenciamos la IP del firmante, evidenciamos la localización GPS del firmante, ¿vale? Hay una serie de evidencias que también van asociadas al proceso de firma. Y estamos haciendo que nuestra empresa sea una empresa de papel cero, ¿vale? Haciendo nuestra organización más sostenible y preocupada también por el medio ambiente. Ya por terminar esta parte de firma electrónica, dos datos, ¿vale? Para 2027 se estima que el mercado de la biometría alcance un volumen de 55.000 millones de dólares y bueno, pues tras un poco la publicación de IDAS en el mercado de firmas electrónicas, ¿vale? Que impulsó mucho la parte de firmas electrónicas, se alcanzó un volumen de 900 millones de euros en 2019 y hay unos crecimientos del 25% que se prevén continuar hasta el 30%. Esto en cuanto a lo que a día de hoy, ¿vale?
en cuanto a identidad digital, es decir, pues todos, como decía, tenemos nuestra identidad digital, ya sea bien en la mayoría de nuestros casos mediante datos, mediante nuestra información que tenemos compartida con una serie de servicios de Internet o de no Internet, temas de biometría y de firma electrónica. El futuro lógicamente empieza porque toda la parte de identidad digital se va a ver fortalecida, ¿vale? Yo me encontré hace tiempo con este artículo, actualización de una persona, de un empresario que trabajaba en Canarias, en LinkedIn, en el que él indicaba que había perdido le robaron su ordenador, le robaron su cartera, le robaron toda su identidad, por así decirlo, le robaron toda su identidad física, ¿vale? Le roban su identidad física, cuando digo identidad física, pues es su carnet de conducir, su DNI electrónico, ¿vale? Su DNI. Le roban toda su identidad física, pero claro, la identidad digital ahí sigue, ¿vale? Es decir, nadie me la ha robado, ¿vale? Nadie me la ha robado. Bueno, lo que tendré que hacer es entrar en mi banca electrónica, cambiar contraseñas, tendré que cambiar información en aquellos sitios donde me haya identificado digitalmente. Podré identificarme digitalmente en algunos procesos. Oye, si tienen biometría, pues mira que bien, me identifico y con esta identidad remota puedo seguir trabajando. En mi empresa exactamente lo mismo, es decir, puedo recuperar mucha parte de mi identidad digital, ¿vale? Cuando además comentaba yo que podemos tener muchas identidades digitales diferentes, que no controlamos dónde tenemos los datos, que incluso no acordamos dónde tenemos los datos, pues probablemente no recupere todas las identidades digitales y yo deje identidades digitales perdidas sin que yo tenga conocimiento, no lo recuerde, ¿vale? Pero lo que él sobre todo dice es que, vale, he podido realizar muchos procesos de identificación remota, que bien, pero he tenido que volver a Austria para poder volver a sacarme el DNI y volver a sacarme mi carnet de conducir. Es decir, y él un poco se queja en este mundo digital, en este mundo de identificación remota, porque ya no hay muchos más procesos de identificación que me permitan identificarme de manera remota, además de una manera segura, y no me hagan grandes desplazamientos, complicar mucho la vida al usuario para que ciertas identificaciones que ya no tienen sentido, ¿no? Bueno, y ante esto, de lo que se está hablando ahora, está en borrador, próximamente saldrá la nueva versión de eIDAS 2.0. El eIDAS 2.0 lo que vendrá a solucionar es este tipo de problemáticas, ¿vale? Lo que trata de desarrollar este eIDAS 2.0 es un wallet digital, ¿vale? Que nos sirva para identificarnos de manera remota, que además nos sirva de identificarnos de manera remota atendiendo a una serie de requisitos fundamentales. Uno, que sea válido en todos los Estados miembros, es decir, quien me dé el wallet digital en España, ese wallet digital va a ser válido en todos los países de la Unión Europea. Me podré identificar con ese wallet digital en todos los países de la Unión Europea. Que sea autosoberano, esto es muy importante. Es decir, que el único control quien sea la única persona que tenga el control sobre mi identidad sea yo, nadie más, ¿vale? Esto además lo que hará este autosoberano es que yo compartiré la información única que tenga que compartir con el servicio en cuestión. Por poner un ejemplo, probablemente no sea así, pero si Google me pida muchísima información, no me puedes pedir mucha información para el servicio que me quieres dar. Te tendré que dar los datos necesarios. Si una administración pública me pide información, yo qué sé, pues para la vida laboral, yo solamente le daré la información necesaria para que me dé la vida laboral la administración pública, ¿vale? La seguridad social. Que este wallet sea gratuito, ¿vale? No tenga ningún coste para los individuos de la Unión Europea. Que aparte de que pueda ser utilizado en el sector público, también sea utilizado en el sector privado, y que el emisor de ese wallet nunca almacene información. Estos son los requisitos para poder obtener un wallet digital que nos identifique en todos los servicios que luego se añadan a este wallet digital de una manera segura, robusta y sobre todo, y esto es muy importante y por eso lo repito varias veces, que sea autosoberana. Seamos nosotros los únicos que tengamos el control. Todo ello, ¿en qué tecnologías se va a apoyar para poder conseguir esto?
Se va a apoyar en la firma electrónica, se va a apoyar en temas de inteligencia artificial, de biometrías y de blockchains, ¿vale? No está como requerimiento principal, pero otra de las características principales de esta identidad digital será un tema apoyados en blockchain que sea distribuida, ¿vale? Es decir, mi identidad digital no estará en un solo sitio, que haría mucho más vulnerable la identidad digital, sino que estará repartida en varias distribuciones. Y lo que continúa en este futuro de identidad digital, y por lo que va a ser muy importante la identidad digital a partir de ahora, y en el que creemos, por lo menos desde Serval Biometrics, que tendrá mucho más peso los temas de biometría para identificarnos de manera digital, es el tema del metaverso, ¿vale? Sí que es verdad que esto del metaverso parecía que no existía, hasta que Mark Zuckerberg le dio por cambiar el nombre de su empresa de Facebook a Meta y hablar de metaverso. Y ahora parece que todo el mundo sabemos lo que es el metaverso. Al final, el metaverso no deja de ser un poco una representación digital del mundo físico, ¿vale? Al final, mira, es un poco muy parecido a la biometría, que es la representación digital de mi identidad física, pero esto es exactamente igual. Pero el metaverso ya existía, ¿vale? Yo tengo hijas pequeñas que tienen juegos en los que tienen un avatar y se van moviendo con ese avatar por un mundo digital. Interactúan con otros avatares, con otras personas, y eso es el metaverso. Y eso es a lo que vamos a ir. Y además se le está dando importancia que, bueno, hay mucha gente que todavía es escéptica a pensar que el metaverso va a ser el futuro inmediato, pero ya es así. Yo hace 10 días, vi una noticia de Bankinter que ya había sacado un fondo de inversión única y exclusivamente para invertir en empresas que se dedican o que están centradas en el mundo del metaverso. Y esto que parece una tontería, pues si hace 15 años alguien dice que era una tontería lo de invertir en blockchain, pues bueno, pues mira, ha habido mucha gente que se ha forrado con esto, y con esto del metaverso yo no soy inversor, no voy a decir nada de esto, pero puede ser también, ¿no? Y entonces ya se está viendo que, pues eso, Bankinter ya saca un fondo de inversión exclusivamente para esto. Bueno, hay estadísticas o hay empresas que indican que para el 2026 estaremos hablando de un negocio del metaverso de 700.000 millones de dólares, que es muchísimo. En el 2020 sobre el metaverso eran unos 100.000. Bueno, pues esto es el futuro. Y el futuro es que nos identificaremos con nuestra identidad digital en mundos y en entornos donde interactuaremos con otras personas que se hayan identificado de una manera digital. Y entonces, la identidad digital necesariamente tendrá que ser mucho más robusta, mucho más segura de lo que es ahora. Y bueno, desde Serval Biometrics creemos que la biometría tiene mucho que decir al respecto. Y esto sería todo. Yo creo que bueno, me he ajustado al tiempo. No sé si he respondido a la pregunta que nos habían lanzado con anterioridad. Si es así, pues encantado. Si no, pues oye, que vuelvan a preguntar e intento explicarlo todo para que quede entendido. Vale. Perfecto, Pablo. Nos ha preguntado también Antonio qué agentes pueden otorgar la firma biométrica facial, iris, huella, etcétera. Por supuesto, con la misma seguridad que otorga el certificado digital. La firma facial. En cuanto a biometría, las dos firmas más adecuadas para realizar firma con biometría son la firma manuscrita biométrica y la firma por voz, ¿vale? Más que nada porque el caso de uso así lo dice, ¿vale? Si estamos en un entorno telefónico, bueno, pues lo lógico es realizar una firma por voz utilizando la biometría de la voz como mecanismo para poder identificar al firmante. Y la firma manuscrita biométrica, porque es la firma, como decía, que he dicho varias veces, que es la firma que se asemeja, que es exactamente igual que una firma manuscrita tradicional, en la que simplemente cambiamos el medio. ¿Podríamos firmar con reconocimiento facial? Sí, podríamos utilizar esa biometría en un entorno web para poder firmar con esos datos, porque le vamos a identificar posteriormente. Pero bueno, básicamente, como digo, firma manuscrita y firma por voz. En estos casos, además, nosotros tenemos solución de las dos. Y nuestras dos soluciones sí que están auditadas por bufetes de abogados que han dictaminado que son firmas electrónicas avanzadas, ¿vale? Que tienen el carácter de firma electrónica avanzada según la regulación europea e IDAS, ¿vale?
Vale, gracias. Luego Juan Carlos García pregunta que hablas del eIDAS 2.0, del wallet digital. ¿Estamos hablando de tecnología blockchain? Uno de los pensamientos o una de las ideas que se tiene con eIDAS 2.0 y con este wallet digital es que nuestra identidad esté distribuida, ¿vale? Y esté distribuida en un blockchain, ¿vale? Al final se utilice, bueno, en un blockchain, en un DLT, ¿vale? En un sistema distribuido, ¿vale? Que no tiene que ser obligatoriamente blockchain, pero en un sistema distribuido para que de esta manera nuestra identidad no esté simplemente en un solo nodo y bueno, sea menos robusto. Pero sí, se basará probablemente en sistemas distribuidos. Perfecto. Gracias. Voy a preguntar a Rocío si su duda ha quedado resuelta. Y no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna otra consulta de todo lo que hemos visto. No obstante, bueno, como comentaba, vamos a compartir la presentación que ha proyectado Pablo, así como el contacto tanto de Pablo en este caso como de la oficina Acelera Pyme para que nos podáis trasladar todas las consultas que hayan podido quedar y contéis con nuestros servicios. Vale, Cristina dice muy bien explicado, gracias. Gracias a vosotros por vuestra participación. Vamos a dejar un poco abierto por si, mira, Juan Carlos dice, una vez implementado este nuevo sistema eIDAS 2.0, todos los demás tienden a desaparecer, ¿no? Entiendo que si habla un poco como mecanismos de identificación, no, ¿vale? No, seguramente no. Es decir, entiendo que seguiremos manejando nuestro DNI, seguiremos manejando, porque al final no todo el mundo va a poder tener inicialmente ese wallet digital. Es decir, mis padres tienen 82 años, yo no les veo a mis padres con un wallet digital. Los sistemas de identificación seguirán existiendo y seguirán existiendo sistemas de identificación actuales. Seguiremos teniendo el DNI electrónico, seguiremos teniendo nuestro carnet de conducir. Lo que ocurrirá es que quienes queramos tener ese wallet digital, podremos tenerlo y podremos tener unificado todas nuestras identidades digitales dentro de este wallet digital. ¿Vale? Y cuando digo estas identidades digitales es que nos podremos identificar con cualquier servicio de la administración pública o de la servicio privada. Claro, vamos a ver, detrás de este IDAS 2.0 todo es muy bonito. Tendremos ese wallet digital, pero luego los servicios tendrán que adecuarse a ese wallet, ¿vale? A ese servicio digital, con lo cual, bueno, pues habrá un tiempo tiempo prudencial largo en el que todos los servicios utilicen esa identidad digital del wallet, ¿vale? Perfecto, gracias. Rocío preguntaba que qué tipo de firma es la más recomendable en cuanto a seguridad para las actas de reuniones. En un acta de reunión, mira, por ejemplo, es que depende, ¿vale? Si estamos hablando de un acta de reunión en una reunión física, bueno, pues podría fácilmente utilizarse una herramienta de firma manuscrita con un dispositivo móvil en el que todos los participantes de esa reunión firmen con firma manuscrita porque es una firma electrónica avanzada. Si realmente estamos utilizando, por ejemplo, un mecanismo de reunión online, nosotros tenemos una solución para firmar mediante voz en Teams, por ejemplo, en Microsoft Teams. Es decir, en esa reunión en Microsoft Teams, los usuarios podrán firmar con su voz el documento que se les está presentando en ese acta. Además, podemos incluso grabar todo el acta, ¿vale? Como un vídeo, que es un mecanismo que facilita Teams, al igual que lo estamos haciendo con Zoom ahora mismo, pero podremos firmar con nuestra voz, con lo cual estaremos utilizando un mecanismo de firma avanzada, electrónica avanzada también, ¿vale? Y ahora serían los mecanismos más recomendables y los más rápidos, sobre todo en estos casos, ¿vale? Podemos utilizar otros mecanismos que decir, oye, pues voy a mediar una notificación electrónica posterior con el acta de la reunión para que me lo firmen por OTP. Bueno, pues sería una opción, pero lo que estaríamos ya haciendo es un mecanismo posterior de firma. Con una firma electrónica avanzada, tanto voz como en remoto o firma manuscrita en presencial, lo que estamos haciendo es que podemos sacar las firmas en el mismo momento de la reunión, ¿vale? Otros mecanismos nos llevarían a utilizarlo en un nivel posterior.
estoy viendo que dice que pero a posteriori sería idónea la firma mediante el certificado digital. Sí, lo que ocurre en estos casos es que el problema del certificado digital principal es uno, y es que el usuario tiene que tener un certificado digital y no todos los usuarios tienen un certificado digital, ¿vale? ¿Se le puede emitir un certificado al vuelo cuando vaya a firmar de un solo uso? Sí, nosotros tenemos certificados de un solo uso. ¿Qué ocurre? Que en el mecanismo de la generación del certificado, de un solo uso, te tengo que identificar previamente. Para identificarte previamente te tengo que lanzar un proceso de videoconferencia, ¿vale? Asistido o desasistido. Bueno, por lo general, si lo queremos hacer al vuelo, tendrá que ser asistido para identificarte previamente, emitirte el certificado y que puedas firmar. Con lo cual estamos en un proceso muy tedioso, poco usable y con un coste superior. ¿Que todos los usuarios tienen certificados? Sí, se le puede enviar una notificación para que todos lo firmen, pero te tienes que asegurar que todos los usuarios tienen certificado. Perfecto. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda más. Sí. Justo. Vale. Pregunta por aquí Aurora. Dice, siento que mi pregunta va a ser un poco tonta, pero la verdad es que el tema tecnológico se me escapa bastante. En mi caso, soy dietista nutricionista y mis pacientes tienen que firmarme la protección de datos y un consentimiento informado. Cuando vienen presencialmente los firman en una tablet, pero cuando hacemos las sesiones de manera online les envío el formulario y ellos lo firman, bien pegando su firma o bien imprimiendo, firmando y escaneando los documentos para reenviármelos. ¿Esto sería válido? Gracias. Sería una firma simple, como he dicho, al final, tener un documento firmado de un modo u otro. Te están enviando un documento electrónico que con una firma escaneada no deja de ser un documento electrónico y una firma electrónica. Porque, como decía antes, una firma simple es que cualquier dato electrónico que hayamos introducido en un documento electrónico para dar consentimiento es una firma electrónica. ¿Qué ocurre? Que si tuvieras cualquier problema, ellos te dicen que no has firmado ese documento, vas a un caso judicial, que no sé si sería el caso, esto tú tienes que, claro, al final el usuario o la organización lo tiene que valorar. Bueno, pues a lo mejor es muy difícil que puedas asegurar que tu paciente firmó ese documento, ¿vale? Lo enviarás, darás las pruebas, correo electrónico. El correo electrónico que me envió lo podrás mostrar como evidencia. Tienes que mostrar una serie de evidencias diferentes, ¿vale? Que no solamente el documento firmado, porque el documento firmado no va a identificar al usuario, ¿vale? Hay una gran diferencia, que esto no he comentado, entre los tres tipos de firma, ¿vale? Al respecto del repudio. Si hubiera un repudio con la firma simple y la firma electrónica avanzada, ¿vale? Al final es la organización la que provee el mecanismo de firma quien tiene que evidenciar que la parte contraria firmó el documento, ¿vale? En el caso de la firma cualificada, no, ¿vale? Si hay un repudio es al revés, es el usuario el que tiene que evidenciar que no firmó el documento, ¿vale? Y es un caso, y esto es un aspecto importante en un caso de repudio. En una firma simple, tú tendrías que evidenciar que el usuario firmó ese documento. Pues compartiendo el correo que te envió, si te lo envió por correo, ese documento. Mira, tengo mensajes de WhatsApp, tal, porque el documento en sí solo evidenciar, no puedes evidenciar que el usuario firmó ese documento, ¿vale? Pero sí, es un documento válido, ¿eh? Vale, genial. Sí, adjuntar pruebas que lo avalen, ¿no? Al final también sería... Vale, perfecto. Jesús da las gracias, dice que todo muy interesante. Aurora, genial, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más dudas o más consultas, ¿os parece? Pues damos por finalizada la sesión. Gracias a Pablo por explicar de forma tan sintética un tema tan complejo y darnos esas pistas hacia dónde va el futuro. Y bueno, pues gracias a todos por asistir. Y como he dicho, pues enviaré la presentación, el vídeo, así como los datos de contacto.